Porque una cosa es entrar a poseer la tierra prometida. Pues los primeros libros, en el libro de Éxodo, en el libro de Josué, Deuteronomio, Números, vemos pues ese caminar del pueblo de Israel desde que fue libertado. Y pues sabemos que todo esto, todas estas situaciones que acontecieron alrededor de este caminar, pues solamente son una figura también de lo que es la vida cristiana. Y vamos a aprender un poquito más de esto en cuanto a cómo presentarnos ante la tierra prometida. ¿Sí sabe usted quién es para nosotros la tierra prometida, verdad? ¿Sí lo ubica? Se llama Jesucristo. En el libro de Josué 1, a partir del versículo 8, vemos una recomendación del Señor, o más bien un mandamiento, porque lo está preparando, lo está, pues de alguna manera le está dando la responsabilidad de llevar a entrar y poseer la tierra prometida al pueblo de Israel. Esto después de todo lo que ya aconteció. Vamos a leer este pasaje y ahorita continuamos. Dice Josué 1:8: Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Dice: ¿no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: preparen comida, porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da para que la posean. ¿Qué pasó antes de todo esto? Bueno, primero fue la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Una liberación pues milagrosa, portentosa, maravillosa, donde el pueblo fue testigo del poder de Dios, del cuidado de Dios, y donde ellos también pues recibieron mandatos, como el día que iban a salir, que tuvieron que comer la Pascua por primera vez, sacrificar ese corderito, pues con su sangre untar los dinteles y los postes de las casas, prepararse para salir a la caminata tan larga que les esperaba. Y bueno, llegado al desierto, pues comenzó la tragedia. El pueblo empezó a ser inconforme, a desesperarse. El Señor seguía mostrando su misericordia, el Señor seguía mostrando su cuidado, el Señor no permitía que nada les faltara y el pueblo seguía inconforme al grado que cuando llegaron por primera vez a la tierra prometida, pues por su incredulidad, por su rebeldía, no pudieron pasar. Y de ahí para adelante 40 años dando vueltas en el desierto con todas las circunstancias que conocemos, hasta que finalmente llegamos a este momento. Pero 40 años después, una generación nueva es la que está tocando la puerta de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Todos aquellos rebeldes, todos aquellos inconformes, todos aquellos que no tuvieron confianza en el Señor, habían quedado en el camino. Y ahora la instrucción comienza para Josué, el nuevo líder, el nuevo guía para el pueblo de Israel, y él de inmediato pues comienza a dar instrucciones. Entonces, lo que vamos a ver, mis hermanos, es algo que ya conocemos. Vamos a ver un poco más cómo la historia del pueblo de Israel para entrar y poseer la tierra es una figura, es un testimonio de lo que debe, fíjese cómo lo voy a expresar, de lo que debe representar para los creyentes, hablando de verdaderos creyentes,
Su entrada y posesión de la promesa, esto estamos hablando de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Cómo poseer, cómo llegar, cómo entrar, ¿verdad? Bajo la comprensión, vamos a empezar a dar algunos datos, que la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel no ha terminado todavía cuando esta nueva generación de israelitas, ahora de la mano de Josué, pues están a la entrada de Canaán, después de haber pasado 40 años en el desierto con todo lo que implicó. O sea, ahí todavía no se consuma la liberación. Tampoco se concreta con el paso del Jordán. Ellos están a punto de pasar el Jordán, ahorita lo vamos a ver. Tampoco con la caída de Jericó, con la toma de Jericó, sino hasta que la última tribu, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, entró a la tierra prometida y tomó posesión y disfrutó de la herencia prometida a Abraham. ¿Quiénes tenían que entrar a la tierra prometida? Todos. No unos cuantos, no, tampoco se trataba de quedar a la puerta vislumbrándola como aquellos primeros 12 espías, emisarios de Moisés, que la vieron, tomaron un poco del fruto y solo 2 dijeron, no, la tierra es rica y el Señor nos ha entregado este territorio, es nuestro. Pero pues conocemos la historia. ¿Cuál fue la herencia o la promesa a Abraham? En Génesis 12:2 dice, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que así como la tierra prometida, mis hermanos, fue para todos los que creyeron, en este caso los que ahora estaban ahí, esta nueva generación, también la salvación en Cristo lo es para todos los que ¿qué? Los que creen. Y aunque haya quienes pretendan ciertas doctrinas que pretenden limitar la salvación a unos cuantos, pues la gracia y la misericordia de Dios es mucho mayor que cualquier doctrina, mis hermanos. Simple y llanamente tenemos que aplicar los textos bíblicos como son. Entonces, ¿qué es entrar y poseer la tierra prometida? Hay diferentes interpretaciones. Se han levantado diferentes doctrinas, de hecho, teologías, de lo que significa tomar la tierra prometida. Hay quienes piensan que la tierra prometida es el cielo, al que llegaremos después de la muerte física. Y por tanto, no se puede disfrutar en este mundo. Así es como ellos piensan. Otros consideran que es como una segunda bendición de Dios derivada de la salvación y la consideran como la llenura o el bautizo en el Espíritu Santo, que esa es la tierra prometida. Les estoy hablando de ciertas creencias doctrinales evangélicas. También hay quienes aseguran que la tierra prometida pues es la herencia de Dios para sus hijos, para sus redimidos, pero determinada por la salud física y las riquezas materiales. Los que dicen que pues quieren el oro aquí y ahora, ¿verdad? Aquí se disfruta la tierra prometida. Bueno, sin embargo, mis hermanos, la tierra prometida, con todo lo que representó para Israel y con todo lo que debe representar para nosotros, es Cristo mismo. Él es nuestra tierra, es nuestro reposo en este mundo, pero es la eternidad en los cielos. Él es la llenura del Espíritu Santo y también es la provisión segura que necesitamos en la tierra. O sea, todo lo que todos de alguna manera quieren encasillar, simplemente en Cristo está todo, ¿verdad? Por tanto, Jesús debe ser conocido y reconocido en cada aspecto de su persona, especialmente en su obra de redención, porque Él es la tierra prometida. Cristo para nosotros, mis hermanos, es la herencia, es el tesoro más preciado que podemos acceder y hacer propio, pero por medio de la fe.
no por medio de otro tipo de circunstancias. Pero ¿cómo vas a poder tú conocer o amar o acceder a alguien o a algo si no lo conoces? Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer realmente quién es Cristo. Mire, el Señor se encargó de revelar a su Hijo a los apóstoles, y Él es el que se encarga de revelarlo a cada uno de nosotros. Pablo constantemente exhortó a la iglesia a conocer más de Cristo, y eso es algo que nosotros no podemos dejar de hacer siempre. Por ejemplo, en Efesios 1:15, acompáñame por favor. El apóstol Pablo le habla a los efesios diciéndoles de esta manera, dice: por esta causa yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor de ustedes que tienen para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pero fíjese cuál era la oración de Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Conocerlo a Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar cada día, mis hermanos? Conocer más de Cristo. Lo comenté en alguna ocasión, me tocó estar era un como seminario para jóvenes, y el pastor le decía a los jóvenes: enamórense de Cristo. O sea, ahora sí que estaba él empecinado en decir: tú tienes que amar a Cristo, ustedes tienen que seguir a Cristo, todo así como muy impositivo. Hasta que llegó un momento que dije: bueno, sí, hay que enamorarse de Cristo, hay que seguir a Cristo, pero antes necesitamos presentarles a ese Cristo. ¿A quién de ustedes les gustaría enamorarse o se podrían enamorar de alguien que no conocen? ¿O seguir a alguien que no conocen? Nada más por el hecho de que, mira, ahí va ese, síguelo. Pues así como que no. Bueno, con el Señor Jesucristo las cosas fueron diferentes. Cuando Él llegó y pasó con los pescadores, ¿verdad? Y les dijo: sígueme, pues lo siguieron. O sea, algo había en el Señor que era imposible negarse. Pero estamos hablando de conocer a Jesús. Filipenses 1:9 dice el apóstol Pablo: y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para hablar gloria y alabanza de Dios. Es muy lamentable, mis hermanos, ver creyentes que, presumiendo conocer a Cristo, presumen de conocerle cuando apenas le han conocido como Salvador. O sea, sí, lo han hecho Salvador de sus vidas y ahí se quedan. Lo reciben como Salvador, pero no como Señor, no como el Hijo del Dios viviente. Se conforman con tan solo un poco de la revelación de Dios acerca de su Hijo. Y así como los fariseos en aquella época, insensibles, pues egoístas, escudriñaban las Escrituras buscando respuestas convenientes a su manera de pensar para sostener sus recalcitrantes doctrinas, pues hacían de lado el verdadero sentido de la gracia y la misericordia de Dios. En Juan 5:39 les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Y sabe cuántos están en esa condición? Escudriñan las Escrituras, conocen de Cristo, pero no quieren ir a Cristo. No se saturan de Cristo, no lo conocen de una manera íntima.
Y el Padre desea que lo conozcamos en toda su hermosura, en toda su santidad, en toda su gracia, en toda su perfección. O sea, es extenderse más allá del conocimiento intelectual, más allá de la especulación religiosa, pidiéndole al Espíritu un espíritu sensible, un corazón sensible y profundo del conocimiento de Él. El relato de la toma de posesión de Canaán por parte de Israel nos permite ver algunos principios espirituales que podemos aplicar para aprender a entrar a la presencia del Señor y poseer a Cristo. Bajo la comprensión, este es un primer punto, que los israelitas no fueron a hacer una conquista, mis hermanos. Se habla mucho de la conquista de la tierra prometida y eso no existió jamás. Fue una posesión, no una conquista. Israel no conquistó la tierra, solamente la tomó en posesión porque ya era su herencia. ¿Sí estamos en eso? ¿Sí se han puesto a pensar en eso? Mire, en el libro de Josué, que es el que comenzamos a leer ahorita, no hallamos la palabra conquista, pero sí encontramos muchas veces la palabra herencia. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. En Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparte este pueblo como herencia, la tierra que juré a sus padres que les daría. En ningún momento dice que la van a conquistar. Josué 11:23. Tomó Josué posesión de toda la tierra en conformidad a lo que el Señor le había dicho a Moisés, es decir, que se le entregaría como herencia a Josué y a los israelitas, y éste la distribuyó según sus tribus, y hubo paz en la tierra. Josué 14:9. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor, mi Dios. Está hablando de Caleb. Y en el versículo 13 dice: entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefón, y como herencia le dio a Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Ahora, ¿qué significa que le dio posesión el Señor a Israel de toda la tierra? Que Él fue el que conquistó, Él fue el que ganó las batallas, Él fue el que dirigió. Porque conquistar significa adquirir a la fuerza o con armas algo, obtener algo con esfuerzo, recurso o capacidad humana. Sin embargo, nada que proviene del hombre, por grande que parezca, podría aportar algo para alcanzar la promesa de salvación y la herencia que tenemos en Cristo. Yo le pregunto, ¿qué mérito tienen los hijos para heredar de sus padres que no sea el simple hecho de haber nacido en esa familia? ¿Qué mérito tiene? Nada. ¿Y qué hace el papá cuando se la da? ¿Por qué se la da? Porque es su hijo. O le dice conquístala o conquístame. Bueno, hay quienes se la tienen que ganar de otra manera, ¿verdad? Pero estamos hablando de una herencia que el padre guarda para sus hijos. La herencia que tenemos en el Señor, mis hermanos, está reservada desde antes de los tiempos que conocemos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. ¿Nos está reservada o la tenemos que conquistar? Nos está reservada. Por amor del Padre, Jesucristo es la promesa y la herencia concedida inmerecidamente a la humanidad para su salvación. Por tanto, no por fuerza, no por méritos, no por recursos, no por capacidades, sino solo por su gracia, y bajo esa gracia tenemos que caminar
mientras estemos en este mundo. En Colosenses 2:6 vemos cómo el apóstol le da instrucciones a la iglesia de cómo conducirse y pues todo el Nuevo Testamento, las cartas están plagadas de consejos de cómo conducirnos mientras estemos aquí. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto habla de una formación, de una conducta, de una manera de vivir, de una manera de pensar. Sin embargo, mis hermanos, hay una tendencia en muchos creyentes de pretender caminar por su cuenta, como si después de haber recibido a Cristo como Salvador por la fe, ahora tienen libertad para actuar como ellos quieran. ¿Sí conoce a alguien así? Ya soy salvo y ahora ya puedo hacer lo que yo quiera. Y eso no es así, mis hermanos. Nosotros, desde el momento que recibimos al Señor por la fe, también decidimos seguirle. Y para eso nos dejó su palabra. Para eso tenemos la guía del Espíritu Santo. Efesios 2:8 dice de esta manera, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Ya está hablando de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es la vida del creyente después de haber conocido a Cristo o reconocido como Salvador de su vida? Caminar bajo las obras que Él mismo preparó. Ahora, en el momento en que Josué está dando estas primeras instrucciones, esta era otra generación. Era una generación nueva. Sin embargo, el Señor conocía sus temores, sus debilidades y sus tendencias. ¿Ustedes creen que por ser una nueva generación eran invulnerables? No, seguían siendo seres humanos. Por eso los prepara, los instruye, les allana el camino, para que no desmayase su corazón como 40 años antes. Y así a través de Josué, un hombre valiente, leal, sí, que pasó 40 años bajo la autoridad de Moisés, pero durante ese tiempo, ¿qué hacía? Aprender y obedecer pues las órdenes de Moisés. Sin embargo, ahora debe asumir un cargo pues el que seguramente no se consideraba preparado, y Dios le tiene que alentar de alguna manera. ¿Alguien ha recibido un cargo sin haberlo pedido, de mayor responsabilidad? ¿Alguna situación en la que de repente tú no esperabas un ascenso, tú no esperabas algo? Hay jóvenes que de repente dicen, bueno, voy a presentar examen en 3, 4 universidades a ver cuál pega, pero me gustaría esta, que es la más, pues la que quieren o la mejor. Y cuando de repente surge la noticia de que fíjate que sí, estás pero aquí te tienes que esforzar mucho, te quedas así como, ¿y ahora qué hago? Yo la quería, pero ¿ahora qué hago? Bueno, Josué se sacó el premio del tigre. ¿Cómo le fue a Moisés? Pero ¿sabe qué? El Señor sabe a quién llama, y al que llama, capacita, prepara, pero también lo sostiene. De manera que cuando ahora Josué, pues prácticamente está repitiendo la historia, pero no manda 12, manda 2 nada más, ¿verdad? A Jericó. Ahora vamos a ver la mano de Dios. Casualmente llegaron a un lugar donde se encontraron a Rahab. ¿Sería casualmente? ¿Que de todo Jericó no había muchos lugares a donde llegar? Bueno, llegaron al lugar donde estaba Rahab. ¿Usted sabe a lo que se dedicaba Rahab? Bueno, ahí llegaron.
quien no solamente les ayudó, sino que por ella se enteraron de noticias muy alentadoras. Ella les dijo: los habitantes de Jericó están llenos de temor desde que supieron que ustedes se acercaban. Bueno, en Josué 2:9, vamos a leerlo, dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Esta es la versión de la Reina Valera contemporánea. Eso fue lo que dijo Rahab. Ahora, vamos a ver a los espías de regreso con estas noticias. Ellos pudieron dar al pueblo un mensaje más que alentador, no como los que fueron hace 40 años. Y le dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. No había nada que se opusiera a los planes de Dios. Ahora, ¿quién cree que preparó y allanó este camino para los israelitas? Todo fue milagroso, mis hermanos. Vaya forma de cómo el Señor alentó a Josué y alentó a su pueblo. Y eso no ha cambiado. Así lo hace con nosotros. Él prepara el camino, mis hermanos. Él lo allana, porque solamente Él sabe lo que viene adelante. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser sensatos a no salirnos de las instrucciones del Señor. De ahí la importancia y la necesidad de ser sensibles y obedientes a su consejo, a su orden, para caminar de acuerdo a su voluntad, sin pretender hacer las cosas a nuestra manera. A veces actuamos, o algunos actúan, siempre me incluyo porque pues de todo podemos tener alguna debilidad, pero a veces actuamos como si el Señor no supiera lo que necesitamos, mis hermanos, o como si Él necesitara que le ayudáramos. ¿Qué hizo Josué? Preparó el pueblo para cruzar el Jordán. Les dijo primero, ya les había dicho, preparen comida, ¿se acuerdan? Porque dentro de 3 días regresan los 2 espías y ahora les dice en Josué 4:5, Josué le dijo al pueblo: purifíquense. Yo quiero que vaya viendo el orden de cómo Josué está preparando el pueblo para entrar a la tierra. Primero prepararon comida, después purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Ellos la tomaron y guiaron al pueblo. ¿Qué era importante primero? Purificarse, santificarse. Y después, caminar en pos ¿de quién? Del arca. El arca de la alianza para el pueblo representaba la presencia física de Dios. ¿Sí sabía usted eso? Bueno, espiritualmente era figura de Cristo. Él era el arca de la alianza, mis hermanos. Él era el contenido del arca. Y así es como, para poder pasar al otro lado, lo primero que debemos hacer es poner nuestra mirada en Cristo. Si nosotros no ponemos la mirada en Cristo, mis hermanos, no vamos a poder cruzar nada. Después de cruzar el Jordán, ¿sabe qué hizo Josué? Levantó un altar. Josué 4:21. Y les habló a los hijos de Israel de esta manera: el día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué es lo que significan estas piedras, porque había levantado un altar, ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies, porque el Señor nuestro Dios secó el río mientras nosotros lo cruzábamos, tal y como lo hizo como el mar rojo, que también lo secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Lo hizo así para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes honren siempre al Señor nuestro Dios. Cuando el Señor hace una proeza, cuando el Señor contesta una oración, cuando el Señor hace milagros, cuando el Señor, tú sientes su presencia y levantas un altar de adoración, mi hermano,
Este altar de adoración, esta actitud tuya de gratitud al Señor es para testimonio de los demás. Papá, ¿por qué oras de esa manera? ¿Por qué te postras de esa manera? ¿Por qué sigues al Señor de esa manera? Y tú puedes testificar, porque el Señor, mi Dios, es poderoso, es bueno, Él nos provee, Él nos hace pasar, Él nos levanta, Él nos suple. Después de haber sido liberado el pueblo, ahora está cruzando el Jordán. Ya está entrando a la tierra prometida, pero todavía no libra la primera batalla. Ahora, simbólicamente, mi hermano, después de haber sido liberado tú de tu pasado, de pasar por tu Jordán en seco, dejando el lodo del pasado, pues ahora es tiempo de levantar un altar de adoración para quienes son testigos de tu fe. Porque el Señor no solamente preparó y allanó el camino del pueblo para entrar y poseer la tierra, también lo hizo con su corazón. Recordemos que la lucha es espiritual. Así fue como el Señor los preparó. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Renovó la promesa con esta nueva generación. Todo este caminar, todo este proceso que estamos viendo es antes de llegar a Jericó. Josué 5:2 dice: entonces el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué preparó los cuchillos, circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Adalot. Dice, la razón de circuncidarlos fue porque todos los varones del pueblo y los hombres de guerra que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto o por el camino. Y todos aquellos hombres estaban circuncidados, pero no así los que nacieron en el desierto o por el camino. ¿Qué hizo el Señor? Renovó su promesa. ¿A través de qué? De la circuncisión. Como consecuencia de la circuncisión, pues todos los hombres de guerra quedaron postrados por algunos días con mucho dolor, hasta que pudieron retomar la nueva vida que tenían por delante. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Ellos no podían tomar posesión de la tierra prometida sin purificar su corazón. Así fue como Dios renovó su promesa con esta nueva generación. Y así es como bajo la gracia Dios hizo un nuevo pacto con quienes recibimos a Jesucristo como suficiente Salvador. Quien desea entrar y poseer la tierra prometida y hacer suya la herencia en Cristo, aunque le produzca un dolor muy profundo, mis hermanos, necesita circuncidar su corazón. ¿Qué significa esto? Despojarse del yo, de la complacencia del ego, la autosuficiencia, reconocer la inutilidad de la carne, la renuncia voluntaria a los placeres mundanos, convencido de que sin santidad ninguno verá a Dios. Antes de poseer, fueron alimentados, fueron pasados en seco, fueron purificados. Josué 5:10. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ahora, ¿qué les está mandando el Señor? A que renueven nuevamente ese pacto por medio de la Pascua. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía, y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. Fíjese hasta cuándo el Señor dejó de proveer el maná del cielo. Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Los circuncidó, purificó, los hizo participar de la Pascua, les recordó la salida de Egipto y ahora les dice, ahora sí pueden comer del fruto de la tierra. Y en ese momento dejó de caer
el maná. A partir de ese momento los israelitas pudieron comer del fruto de la tierra donde fluía la leche y la miel. O sea, el Señor cumplió su promesa, renovó un pacto nuevo con ellos. Ahora solo quedaba ¿qué? Tomar posesión de la tierra conforme a sus mandamientos. Pero todavía falta más, mis hermanos. Todavía no llegamos a Jericó. Josué 5:13, vaya conmigo. Ya los hombres de guerra estaban sanos de la circuncisión. Ya se habían purificado. Ya estaban comiendo del pan de la tierra. Estaban camino a Jericó. Pero dice el capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién se presentó delante de Josué? Jesús. ¿Y qué cree que pasó en ese momento? Le dio las instrucciones para tomar Jericó. Se va usted de lleno al capítulo 6 y pues ahí está la toma de Jericó. Y conforme al mandamiento del Señor, pues ellos iban muy bien alimentados, santificados, contentos. Ya habían comido del pan de la tierra, fuertes, sanos, armados hasta los dientes. Pero la primera instrucción fue: no van a tomar una sola arma, van a darle vueltas a Jericó. Y bueno, conocemos la historia. Bajo sus recursos, no. ¿Por qué el Señor los llevó en ese caminar? Para que se dieran cuenta que estaban tomando posesión de algo que les había dado el Señor solamente por gracia. Y lo único que tenían que hacer era ser obedientes. ¿Qué crees que es para nosotros, mi hermano? Lo mismo. El Señor nos provee, el Señor nos cruza el Jordán en seco, el Señor nos santifica, nos purifica, el Señor nos da de comer de la tierra, te da tu trabajo, te da tu sustento, y el Señor va por delante de ti marcándote el camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo amado con un nuevo pacto fundamentado en su sangre, con su sacrificio en la cruz. Él nos dejó su palabra para guiarnos por el camino de la nueva tierra, para vivir la nueva vida en Cristo, y nos dejó a su Espíritu Santo para continuar trabajando en nuestro corazón, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, confrontándonos, guiándonos, llevándonos de la mano. Ahora el Señor, mis hermanos, va delante de nosotros, derrumbando muros, peleando nuestras batallas, nos da victorias, abre brechas por caminos en ocasiones difíciles, agrestes, desérticos, pero jamás nos deja de su mano. Ese fue el caminar del pueblo de Israel. Así se tomó la tierra. Sin embargo, cuando no hay convicciones, a pesar de las maravillas que el Señor hace cada día, a pesar de habernos sacado del Egipto donde estábamos esclavizados al pecado, de habernos atraído con lazos de amor, de habernos librado de desiertos, de comprobar su provisión a tiempo, su cuidado, de llevarnos de la mano a nuestra tierra prometida, concedernos una gracia inmerecida con esa herencia, con tantas bendiciones recibidas. Qué fácil es caer en el desánimo, la desobediencia, por dudar de su fidelidad o desobedecer. Qué rápido llegamos a ser
olvidándonos de todo lo que el Señor hace en nuestra vida para negociar nuevamente con el mundo, para jugar con el placer carnal, para pecar deliberadamente como Acán, que en esa batalla que no libraron ellos, cuando el Señor les dijo no tomen del botín de Jericó, tomó lo prohibido, atrayendo para él y para su familia fatales consecuencias. Mis hermanos, nosotros podemos ver en este caminar de Israel, desde su salida de Egipto, el desierto, la entrada, la posesión de la tierra, hasta llegar a poseer cada uno, cada tribu, su porción, nuestra vida en Cristo. ¿Quién es tu mejor porción? ¿A dónde tienes puesta tu mirada? ¿A quién estás siguiendo? ¿A qué escuchas? ¿Qué instrucciones escuchas? Porque ahora que has tomado posesión de la tierra prometida en Cristo Jesús, el Señor te permite disfrutar de sus frutos aquí en la tierra, pero jamás te olvides de dónde te trajo y que el destino eterno no es aquí, que vas a disfrutar todavía más, que vas a cruzar en seco hasta llegar a una eternidad con Él. Este mensaje me conmovió sobremanera y lo hago mío. Yo espero que ustedes lo hagan personal. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Dese la oportunidad, ahora que vamos a orar, de hacer un recuento, una historia, así como lo hemos visto ahorita, una historia desde que estábamos en aquel Egipto. Cada uno sabe su Egipto, cada uno sabe de dónde lo rescató el Señor. Aquí no importa la edad, aquí no importa pues el nivel cultural, educativo, económico. No, mis hermanos, aquí lo que importa es que cada uno nos demos cuenta desde dónde nos trajo el Señor y cómo paso a paso Él ha ido sosteniendo, librando batallas, sacándonos del oprobio, levantándonos cuando nos caemos, sacándonos de nuestras propias malas decisiones, de las consecuencias de las situaciones que nosotros mismos a veces provocamos. Porque Él es fiel, mi hermano, porque Él es bueno, porque solamente Él lo puede hacer. Y nosotros solamente tenemos que entrar para poseer nuestra tierra prometida. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tú lo hiciste todo y lo sigues haciendo todo, Señor. No hay nada en lo cual nosotros podamos intervenir o aportar. Todo es tuyo. De ti es la tierra, de ti es la salvación, de ti es la misericordia, de ti es el amor, de ti es la bondad. Muchas gracias, Señor, por habernos sacado de aquel lugar, por habernos traído por desiertos, pero guardándonos en ellos, por habernos dejado pasar en seco en los momentos más difíciles de nuestra vida y por darnos una tierra por heredad. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Le invito a que mantenga ahí sus ojos cerrados y sígale agradeciendo al Señor por esa gracia, esa misericordia, que estamos cerca, que podemos estar cerca de Él, y por sus misericordias, por sus proezas, sus promesas. Está ahí con nosotros, siempre está ahí.
palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea fiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea fiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Gracias, Padre. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Tú eres nuestro camino,